compartir el mensaje de hoy. Hemos puesto por título Una revelación transformadora. Vamos a hablar de una revelación que la palabra nos da que transforma vidas. Y espero en el Señor que tú y yo todos podamos captar esta revelación para que cada día de nuestro vivir podamos aplicarla, podamos vivir acorde a ella. Es una revelación, no es un conocimiento que viene por mucho estudiar, por mucho vivir la vida, por conocer demasiadas cosas terrenales. Es una revelación que viene de lo alto. Y solo aquellos que abren sus corazones pueden disponerse para recibir la revelación que Dios nos da. Y quiero invitarle a que me acompañe a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, el versículo 25. Voy a leer los versículos 25 al 27. Mateo 11, verso 25. Nos dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo el Señor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es una revelación del Padre que da el Hijo. Solo Jesús conoce al Padre. Él lo declara. Nadie conoce al Padre, solo Él. Y también aquellos a quien Él les quiera revelar. Y nosotros nos vamos a dar cuenta qué significa Jesús revelarnos al Padre para nosotros. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa entenderlo a Él? Vemos aquí que es algo exclusivo de Jesús. Él declara: no es de sabios ni de entendidos, es de solo aquellos que Dios quiere revelarles quién Él es. Y Él ha dicho a los niños, pero habla de niños a nivel de sencillos, personas humildes, personas dispuestas a aprender, personas que reconocen que no lo saben todo, que necesitan de alguien que les siga instruyendo, personas dóciles. Jesús dijo una vez: si no fueran como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. Jesús espera que seamos como niños. Y Pablo decía: seamos como niños, así inocentes, de una manera de vivir tranquila, suave. Seamos como adultos, bien entendidos, para poder discernir el bien del mal, pero nuestra manera de vivir como niños. Y Dios trae la revelación a personas que son así. Y Jesús quiere dar esa revelación del Padre a cada uno de aquellos que buscan en Él la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, la fuente de la vida. Le voy a invitar que vaya al libro de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 7. Hay algo que nos habla el apóstol Juan para todos nosotros que queremos conocer más a Dios. Primera de Juan 3, versículo 7 y el versículo 8. Dice la palabra: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, hablando de Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra vez nos da una advertencia: cuidado que nadie nos engañe, dice, nadie. Una persona es justa si hace justicia. Una persona es pecadora si vive pecando. Nadie te engañe. Así de sencillo. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Practicar no es caer en una trampa. No es caer en una tentación por descuido, desobediencia o lo que fuera. Es seguirlo haciendo. Es practicarlo. Leer la Biblia, donde tiene las negaciones que nos favorecen para no caer en trampas del enemigo, y personas dejan pasar lo que Dios nos dice y caen en alguna trampa y pecan. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, que nos enseña dónde fue el error y nos ayuda a corregir rápidamente la situación. Pero hay personas que practican el pecado. Practicarlo es, muchos dicen: oh, nadie lo supo, no se dieron cuenta, estaba bueno, dirían. Y siguen practicándolo, ofendiendo a Dios, contristan al Espíritu, se vuelven rebeldes a la voz del Espíritu. Entonces ahí salen perdiendo lo más valioso que tenían. Dice que el que lo practica es del diablo. No puedes decir que es de Dios. Esa persona es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero tenemos ahora una gran declaración. Dice: para eso vino a la tierra el Hijo de Dios. Dice: para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra para que aquellas personas que viven practicando pecados, muchos son esclavos de ese pecado, están atados a ese pecado. El diablo ha hecho en sus vidas desastres. El Señor vino para deshacer, desenredar, romper, quitar toda obra que el maligno había hecho sobre las personas. A eso vino el Señor. Y luego nos vamos a dar cuenta qué nosotros debemos hacer si queremos que el Hijo de Dios obre en nuestras vidas y deshaga todo aquello que el maligno alguna vez pudo haber hecho. Dice el verso siguiente, verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en nosotros, que no nos deja, que nos redarguye de una manera tal que nos hace sentir tristes por haber pecado, y esa tristeza, dice la Biblia, nos lleva al arrepentimiento. Una persona que ha cometido un pecado, que ha ofendido a Dios, que ha cometido un error, si tiene al Espíritu, si ha nacido de Dios, esa persona, si es sensible al Espíritu, el enemigo no podrá atarle. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios no le va a dejar. Dios es fiel. Dios no nos suelta, no nos abandona cuando hemos caído en alguna trampa, pero tampoco nos dice: hijo, tranquilo, no hay problema. No nos dice eso. Más bien nos redarguye, nos aprieta. A muchas personas los castiga, les hace sentir algo fuerte en sus vidas para que reaccionen, para que reconozcan que cayeron en manos del enemigo. Pero dice: no practicará el pecado, porque la simiente está en nosotros. Y dice el verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fácil, la Biblia te da palabras de discernimiento que si tú estás dispuesto, dispuesta a dejarte guiar por Dios, tú no vas a caer en trampas. Dice: en esto se manifiestan, en esto se dan a entender,
en esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En dos cosas, dice: todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y uno diría, uy, ¿cómo así? Todo aquel que no hace justicia. ¿Por qué? Porque si tú eres de Dios, la simiente de Dios es en ti, el Espíritu Santo está en ti, tú has sido justificado, justificada por Dios, por la sangre de Cristo. Tú conoces lo que es la justicia. Y Dios espera de ti y de mí que hagamos justicia, que seamos rectos, que no seamos de aquellos que tuercen las cosas, sino justos, cabales en todo lo que hagamos. El que hace justicia es de Dios. Si tú haces justicia, si alguien está tratando de engañarte, dándote a entender que si no haces eso vas a tener más provecho, vas a ganar más dinero tal vez, vas a tener más oportunidades tal vez, pero estás haciendo algo injusto. Si tú eres de Dios, tú no caes en la trampa. Tú dices, no, quédese con su dinero, quédese con su oferta, yo me quedo con mi Dios. Yo prefiero lo que tengo y no ofender a mi Dios. Aleluya. El que es de Dios hace justicia. El que es de Dios le duele la injusticia que le hacen a los demás y procura de cualquier manera ver cómo puede colaborar, ayudar. El que es de Dios hace justicia y ama a su hermano. No solamente es al hermano de carne y sangre, se refiere a los hermanos de la congregación, se refiere a los hermanos en Cristo. El amor a los hermanos es una medida para uno saber si de verdad somos o no de Dios. Amar a los hermanos. La Biblia dice, ámense, sopórtense, perdónense. Si alguno tiene ofensa contra otro, vaya y arreglen la situación, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tenemos que buscar maneras de amarnos los hermanos los unos a los otros. Tenemos que hacerlo si somos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en ti está en tu hermano también. Es el mismo Espíritu. Estamos lavados con la misma sangre de Cristo. Tenemos un mismo Padre, tenemos una misma herencia, somos todos del mismo cuerpo, de la misma familia. Por eso dice, si es de Dios, se ama. Si no es de Dios, no se ama ni hace justicia. Y tú puedes discernir quiénes te rodean. Tú puedes conocer si alguien que se llama cristiano lo es en verdad o es una persona engañadora. Su manera de vivir va a revelar quién es esa persona. Porque el Espíritu Santo le hace vivir correctamente. El Espíritu Santo le ayuda en sus debilidades. El Espíritu Santo le da la fortaleza para vencer, la fortaleza para seguir adelante. El Espíritu de Dios. Todo el que tiene al Espíritu Santo, dice la Biblia, ha nacido de Dios y no puede practicar el pecado. Y ama a su hermano. No solamente ama a su hermano si le hace algo bueno, ama aún a aquellos que no se dejan amar fácilmente. Porque Jesús dijo una vez, si vuestra justicia no fuera mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de Dios en el cielo. ¿Cómo así? Que sea mayor que la de los escribas y fariseos que se saben toda la ley, que tratan de cumplir la ley, dice, tiene que ser mayor. La ley dice, ama a tu hermano. Y Jesús dice, la ley mayor dice, ama aún a tu enemigo. La ley normal dice, no cometas adulterio, no tengas sexo con una persona que no es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Jesús dice, solamente mirar a alguien deseándole, ya cometiste adulterio, ya adulteraste en tu corazón. Es más profundo. La Biblia dice, no matarás. Jesús dice, aún si odias a tu hermano, ya cometes adulterio. Imagínate, nosotros tenemos que conocer
lo que realmente significa ser cristiano, ser de Dios, ser de Cristo, tener el Espíritu Santo. Es guiarnos por toda palabra del Señor. Y hoy nosotros vamos a ver también que hay personas que quizás por desconocimiento, por rebeldía, por un corazón terco a veces se dejan confundir porque oyen a alguien que les dice algo que parece que les conviene y no se dan cuenta que está contradiciendo la palabra, y ellos cometen errores y caen en trampas del enemigo. Pero recuerda este versículo: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vamos a ver qué Dios espera de ti y de mí para que Él pueda actuar deshaciendo todo lo que el diablo puede haber hecho en tu vida. Vamos a ver. Vaya por favor al libro de Isaías, el capítulo 61, desde el versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Voy a leer después otros versículos. Dice el verso 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Paremos allí. Aquí en este versículo que está profetizando sobre el Mesías, cuando Jesús viniera, cuando el Mesías viniera, iba a cumplirse eso que estaba escribiendo Isaías. Pero él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y le ha enviado a algo, a una misión. Recuerda, el Señor vino a deshacer las obras del diablo. El Señor vino, como dice aquí este versículo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esa palabra abatidos está hablando los que han perdido en la batalla, los que han sido golpeados en una batalla, personas que estuvieron luchando una vez y se encontraron con un enemigo súper fuerte y por causa de sus debilidades no pudieron hacerle frente y cayeron. Dice el Señor: yo vengo a predicarles buenas nuevas a aquellos que lucharon y se dejaron vencer. Dice más: viene a vendar a los quebrantados de corazón. Personas que están heridas en su alma, personas que han sido ofendidas de muchas maneras, personas que están en la vida sufriendo calamidades, estresadas, no pueden vivir, muchos no quieren seguir adelante. El Señor dice: yo les vengo a vendar esas heridas, a curar esas heridas. Dice también: Él viene a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hay una orden que Jesús viene a dar a aquellos carceleros, que los que están cautivos y les pertenecen a Él tienen que ser sueltos, tienen que darles libertad. Él viene a ordenar, no a sugerir, no a pedir favores. Viene a establecer una autoridad para poder liberar a aquellos que Él quiere liberar. A eso viene el Señor. Él vino a deshacer todo lo que el diablo ha hecho. Vino a deshacerlo. Y si hay aquí alguna persona que siente presión o siente una opresión espiritual, personas que están tratando de hacer lo bueno y no pueden, están tratando de vencer y no pueden, están tratando de entender algo y no pueden, están confundidos, personas que dicen todo les sale mal, personas que no entienden por qué en la vida le ha ido de esa manera. Hoy es el día donde Dios te dice: el Señor vino para liberarte, para ordenar que tú seas libre para siempre, para ordenar que tú seas libre para siempre. Acuérdate de esto, el Señor vino a eso y hoy te tiene a ti aquí para hacer en ti, en tu propia vida, lo que Él quiere hacer.
Dice el versículo 2, también vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor vino a dar órdenes, a ordenar que si tú has sufrido, ese sufrimiento desaparezca de ti. A ordenar, dice aquí, que te quiten ese luto y te pongan alegría. Personas que viven solo llorando. Amanece cada día con lágrimas. Dios, ¿qué será hoy de mi vida? ¿Qué me espera hoy? Dirían. Dios te dice, no más pensarás así. No más dirás así. Porque al que te ha estado oprimiendo, Dios se encargará de desaparecerlo de tu vida. Va a dar una orden, una orden. Aleluya. Que te den óleo de gozo, manto de alegría. Hay personas que quieren ser alegres. Por lo menos les sale una sonrisa con 2 lágrimas a veces. Pero intentan sonreír. Dios dice, Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu gemir, Él ha visto tu llorar, Él ha visto tu clamor. Y Dios dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo lo que el diablo ha hecho en tu vida. Y hoy es el día donde Dios quiere hacer la obra en tu vida. Hoy es el día, hoy 16 de febrero, año 2014. Hoy es el día. Hoy es el día donde el diablo no podrá tener nada en ti, nada, nada, porque hay una orden que le será dada, de que te tiene que liberar, te tiene que soltar, y no solamente eso, sino que ahora te tienen que revestir de alegría, de gozo, de paz, y dice, serán llamados árboles de justicia. No es porque se le antoja a Dios solamente, sino porque ha sido hecha justicia para que tú seas ahora libre. Es una justicia la que ha sido ya cumplida cabalmente en la cruz del Calvario, y Dios dice, esa justicia será aplicada a tu vida para que tú puedas salir de lo que estás sufriendo. Y dice el verso 4 algo más. Reedificarán las ruinas antiguas. Ahora va a hablar no solamente que Dios te va a liberar, no solamente que Dios te va a bendecir, no solamente que Dios tiene algo para ti, sino dice tiene algo para que tú hagas. Ahora Dios te dice vas a reedificar ruinas antiguas. ¿Qué más? Levantarán los asolamientos primeros. Está todo en ruinas. Hay asolamientos, restaurarán ciudades arruinadas. ¿Cómo así? Quiere decir que aquellos que anteriormente ganaron la batalla, quemaron la ciudad, destruyeron todo, parece que nadie se iba a levantar de allí. Por el poder de Dios verás reedificado aquello que cayó en ruina. Verás que de nuevo se levanta aquello que una vez te fue arrebatado. Verás, dice la palabra, que tú vas a reedificar, no otra persona, no alguien que diga, uy, tremendo poder para levantar eso que parecía imposible. Dios dice, no, tú que eres justificado por Dios, tú que eres llamado también plantío de Jehová, árbol de justicia, tú eres que tienes que edificar, reedificar, levantar. Aleluya, aleluya. Dice, también los escombros de muchas generaciones. Escombros. Nadie da un centavo por un escombro. Algo está perdido. Antes era valioso. Antes personas lo disfrutaban. Ya no vale, dirían.
Ya no sirve, dirían, ya se dañó, pasó mucho tiempo. Es tiempo de Dios renovar las cosas. Es tiempo de Dios levantar en este siglo personas dispuestas, personas que tienen su revelación, personas que conocen a Dios, personas que saben quiénes son para Él y personas que se disponen a hacer lo que Dios espera que hagamos. Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, veamos el cumplimiento de esta profecía. Lucas capítulo 4, y voy a empezar a leer desde el versículo 16. Cuando Jesús dice, después que fue bautizado, después que fue al desierto, después que venció al diablo en todas las tentaciones que le puso, dice Lucas 4:16, y voy a leer de corrido hasta el verso 21, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, aleluya, 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 hoy. Él declaraba el día donde ya iba a empezar esa función a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo de gozo en lugar de ceniza, a ordenar que los que estaban presos sean liberados, sean sacados de la cárcel. Todos aquellos que estaban siendo oprimidos por esos verdugos satánicos hasta hoy llegaban. El Señor lo declaraba y el Señor nos dice a nosotros: nueva vida, hoy es el día. Hoy es el día donde tú vas a ver el poder de Dios. Hoy es el día donde tú vas a ver el poder de Dios en tu vida. Hoy es el día, hermano, hermana, donde quiera estés, que tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Porque el Señor dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tenemos que creer cuando Dios revela algo. Dios trae una revelación, puede ser lo más gloriosa que sea, pero depende de si la vas a tomar o la vas a dejar pasar. Si vas a creer que es para ti o tal vez es para otro. Pero yo te digo, hermano, hermana, no la dejes pasar. No la dejes pasar. A estas personas que Jesús les declaró esto, ellos lo dejaron pasar. Ellos no creyeron en Él. Pero que no pase así con nosotros hoy. Porque hoy es día de salvación. Porque hoy es día de liberación. Hoy es día de restauración. Hoy es día de renovación. Hoy es día donde las ruinas serán reedificadas. Hoy es día donde lo que perdiste volverá. Hoy es día donde lo que el diablo te robó tendrá que volver a ti. Hoy, no mañana, hoy. Por favor, recíbelo. Recíbelo. Es para ti, iglesia. Es para ti esta palabra. Es una revelación. Es una revelación que nos transforma, que nos hace ver diferentes la vida. Nos hace caminar diferentes, actuar diferentes. Estamos en otra dimensión mirando algo que antes no veíamos, porque solo lo verán aquellos a quien el Hijo le quiere revelar.
Y el Hijo nos está diciendo hoy que somos su iglesia, a ustedes hijitos, no se dejen engañar por aquellos bandidos que les quieren confundir. No. Acuérdate, si eres de lo que leíamos en Primera de Juan 3, si no amas a tu hermano, quizás no te has dado cuenta del peligro en que estás cayendo. Si no has hecho justicia, quizás no te has dado cuenta de lo que has hecho. Es terrible. Hay todavía esperanza, pero tienes que tomar acción. Veamos en el Evangelio de Juan, otra porción que Jesús nos decía. Juan capítulo 8, Juan 8, versículo 31 y el versículo 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay un sí condicional. Si dice, vosotros permaneciereis en mi palabra. Es un requisito antes de conocer la verdad para ser libres, permanecer en la palabra de Cristo. Es un requisito. No es cualquier persona. Jesús dice, aquella persona que permanece en mi palabra. Aquella persona que reconoce que la palabra de Dios es santa, es eterna, no cambia. Es una palabra íntegra. Es una palabra verdadera que tiene poder para cambiar. Tiene poder la palabra de Dios. Y aquellas personas que permanecemos en su palabra, dice, conoceremos la verdad. Conoceremos la verdad. Nadie nos va a engañar. Nadie nos va a confundir. Nunca. Podrá venir con el mejor de los discursos. La persona con mejor oratoria. La persona mejor preparada, influyente. Y si me tuerce la palabra, digo, no es de Dios. No te escucho, no lo recibo. Pero aquellas personas que permanecen en la palabra, aún al más sencillo pueden escuchar y le dicen, uy, este es de Dios, este es de los míos, este sabe lo que yo sé, este tiene a quien yo tengo, al espíritu que tengo, lo tiene él también. Es el mismo Dios que nos une, aleluya. Somos sus discípulos, dice, y seremos libres. La verdad os hará libres. Estamos hablando de una gran verdad hoy. Jesucristo vino a la tierra a deshacer las obras del diablo. Sí, Jesucristo ya vino. Y Jesucristo dice aquí, sí, ustedes que creen en mí, dice el Señor, es a los creyentes, es a los que han entregado su vida al Señor que le está hablando. Aquellos que dicen, sí, Señor, yo creo en ti. Oh, ¿tú crees en mí? Solamente si permanecen en ti mis palabras, dice el Señor, entonces podrás llamarte mi discípulo. Entonces podré guiarte. Entonces verás que serás libre. Verso 33, le respondieron los judíos. Linaje de Abraham somos. Imagínense ahora qué altanería. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dicen ellos. ¿Cómo dices tú serás libre? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que hace pecado es esclavo. Lo leí en Primera de Juan 3. Él decía, todo el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que hace pecado es del diablo, no puede decir que es de Dios. Dice, si el Hijo le liberta,
entonces que es verdaderamente libre. Solamente aquellos a quien el Hijo de Dios liberta son verdaderamente libres. El diablo no puede volverlos a atar. El diablo no puede venir a ellos a hacerles nada porque tienen el poder de Dios en ellos. Solo los que el Hijo liberta. Y para el Hijo libertarle hay que creer en Él. Hay que permanecer en su palabra. Hay que obedecerle a Él. Y seremos verdaderamente libres. Ahora, uno de los engaños hoy en día que está por muchos lugares es aquellas personas que creen que porque dicen creer en Cristo, creen que pueden pecar sin consecuencia. Creen que pueden pecar y como quiera están bien con Dios. No conocen a Dios. No saben quién es Dios. Dice que si alguien hace pecado, no es de Dios. El hecho de que nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús para obtener la justicia de Dios a través de Él, la purificación de nuestras almas, el borrar Dios todos nuestros pecados, no nos hace ahora a nosotros como dispuestos para pecar y no ver consecuencias. Jesús vino a liberarnos del poder del pecado a aquellas personas que deciden someterse a Él para obedecerle. Voy a explicar esto mejor en el libro de Romanos, capítulo 6. Acompáñenme allí, por favor. Romanos, capítulo 6. Comencemos a leer en el versículo 15 y el versículo 16. Si logras captar estas palabras y las metes en tu corazón y no dejes que te la quite nadie, porque es palabra de vida, es palabra de poder, es palabra verdadera. No te dejes engañar. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe, nadie. Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No hay opción. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Paremos allí. Dese cuenta lo que dice la Biblia. El nosotros recibir la salvación, recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús, si no lo hacemos correctamente, estamos creyendo que ya somos bien con Dios, no importa lo que venga. Dios dice, no. A ver, y tenemos que todos analizarnos si así lo hemos hecho. Si tú has recibido la gracia de Dios de esta manera, ¿cómo? Como siervo de la obediencia para la justicia. Lo voy a repetir. Él dice, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dios espera de ti y de mí que al estar en Cristo tomemos la decisión de ser obedientes en todo a Dios. Obedientes para justicia. El que hace justicia es de Dios. El que no hace justicia no es de Dios. Dice aquí, nosotros tenemos que ser obedientes para justicia, como siervos, como esclavos. ¿Qué quiere decir? Aunque no me guste, lo voy a hacer porque me mandó. Un esclavo no dice, Señor, no me diga esto porque eso no es para mí. No es justo. Nadie dice eso. Dios no hace nada injusto. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios porque somos siervos de la obediencia para justicia. Hermano, hermana, ¿cuántas veces
el pueblo de Dios desobedece y luego cree que todo va a marchar bien. Y por esa desobediencia le abre puertas al enemigo de nuevo. Aquellas cosas que Jesús había deshecho de ellos, las obras del diablo, ellos le abren puertas para que vuelva a hacerles daño. Una persona que es de Dios, mientras más te metes con Dios, más te darás cuenta que Dios no permite ni siquiera un pensamiento malo. Dije bien, ni siquiera un pensamiento malo permite el Señor. El Espíritu Santo te va a redarguir de una si permitiste que a tu mente llegara algo que no es de Dios. Porque la Biblia dice que el pensamiento malo, si no se atiende rápidamente y se quita de nosotros, dice la palabra que hay que llevarlo cautivo inmediatamente a la obediencia a Cristo. Si no lo haces así, ese pensamiento se va a anidar allí y te va a tratar de convencer de que estaba bien. Y después de eso la palabra dice, entonces es como que va a hacer algo, va a embarazarte de eso y luego dará a luz el pecado y vendrá la muerte. Eso dice el libro de Santiago. Por eso es que el pensamiento debe dominarse inmediatamente, porque somos siervos de la obediencia para justicia. Acuérdate de esto. Tú eres siervo de la justicia. Antes eras siervo del pecado. El pecado te llevaba. Jesús dijo, el que comete pecado, el que hace pecado es del diablo. Es esclavo del pecado. Ese esclavo lo llevaba personas que se dejan dominar por toda clase de inmundicia. Sus ojos se van detrás de cualquier cosita que le suene una campanita. No tienen dominio, no pueden, se sienten atados o se sienten que no pueden hacer nada para cambiar. Dios lo va a hacer por ti hoy, pero espera de ti una obediencia a su palabra. Dice el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, mira cómo fue liberada esa persona, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De corazón. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El que hace justicia es de Dios. El hacer justicia no es una opción, es un mandato. Y nosotros tenemos que obedecer ese mandato. La mayor justicia que podemos hacer es llevar el conocimiento de la salvación a las almas que no lo tienen. Es predicar el evangelio de Cristo. Es dar a conocer la grandeza de la cruz, lo que Jesús logró allí a tantas personas que desconocen. Es la mayor justicia, permitir que aquellos que están perdidos puedan también recibir la justicia de Dios por la gracia de Cristo. Tenemos que hacerlo. No podemos callarnos, no podemos ser indolentes, no podemos ser insensibles a las necesidades espirituales de los demás. Dios espera que tengamos compasión por ellos también, que los amemos a ellos también y que por lo menos demos un tratado. Hay tratados por doquier aquí, llévese tratados, regáleselo a alguien. Si se acaban, vaya a una librería cristiana, cómprelos, pero haga algo para que otros también sean favorecidos con la justicia de Dios por medio de Cristo. Haga algo. Somos siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ya no. ¿Y qué más dice el verso 19? Dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Piensa de qué te ha librado Dios, de qué te sacó el Señor, de qué lodo cenagoso, podrido, en pecado tú estabas. Y el Señor te sacó de allí, te sacó del reino de las tinieblas y te ha traído al reino de la luz admirable de su Hijo Jesús. Pero te sacó de allí. Sí, ¿qué hacías? Con tus ojos, con tus oídos, con tu boca, con tus manos, con tus pies, con tu cuerpo. ¿Qué hacías para servir la iniquidad con tus miembros, con tu cuerpo, el cual Dios te dio a ti y el cual Dios hizo a ti a su imagen y semejanza? ¿Y cómo lo dañaste? Y el Señor te rescató y te dice ahora, ¿recuerda lo que hacías con tus miembros para favorecer al pecado, la injusticia, la iniquidad? Ahora toma una decisión. Usa tus mismos miembros para favorecer la justicia, de manera que la santificación venga a ti. Para poder obtener la santificación, debemos obedecer los mandatos de justicia. En la medida que somos obedientes, nos vamos santificando, separando del mundo, separando de la inmundicia, separando de la injusticia, separando de la iniquidad. En la medida que somos proactivos, hacemos cosas que son para justicia y seremos santificados. Voy a repetir ese versículo. Dice el verso 19: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes, en el pecado, era solo muerte lo que se vislumbraba por doquier. Ahora, en Cristo, siervos de la justicia, el fruto, la santificación. El fin, la vida eterna. Y vamos siendo santificados cada día. Cada día debemos ser más santificados, más apartados del mal, más apartados de la inmundicia, más apartados de la injusticia, más apartados de la iniquidad. Cada día más cerca de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y en la medida que nos vamos acercando, nosotros vamos recibiendo ese poder de Dios. Cada día más fuertes somos en Cristo, cada día. El enemigo no puede venir con artimañas a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Dios. Porque el Espíritu Santo nos habla, nos muestra, nos indica todo. ¡Aleluya! Cada día. No deis lugar al diablo nunca, nunca. No te dejes engañar. Sirve a la justicia. Sirve a la justicia para que venga el fruto de tu servicio a la justicia, la santificación de tu vida. Y después el fin, la vida eterna. Y voy a terminar en el libro de Gálatas, capítulo 4. ¿Qué significa ser siervos de la justicia, tener el fruto, la santificación y el fin, la vida eterna? Gálatas 4, el versículo 4 nos dice, voy a leer hasta el 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y para mí el cumplimiento en lo que refiere a nosotros es hoy, a lo que Dios quiere hacer hoy, pero aquí está hablando cuando
era el tiempo de Dios para que viniera Cristo a la tierra, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Aquel día que tú dispusiste tu vida al señorío de Cristo, al señorío de la justicia, aquel día el Espíritu de Dios vino a ti. Tú puedes decir, Abba, Padre, tú puedes decirle al Dios de los cielos, al Creador de la tierra, que es tu papá, tu Padre. Dice, ese día el Espíritu Santo vino a ti y te da ese conocimiento de que eres de Dios, que eres hijo de Dios, hija de Dios. No eres hijo o hija del diablo, no eres de aquel. El Señor te redimió de allá, te compró de allá. Redimir quiere decir pagar el precio que tú valías. Tu salvación estaba detenida porque había una deuda que no había sido cancelada. Jesús vino para redimir esa deuda, para pagar esa deuda. ¿Cuánto se debe por 1,000 millones? Y poco es, porque un alma no tiene precio. Jesús dice en la sangre que derramó, ahí están los 1,000 millones de esta alma, 10,000 millones de esta otra, 100,000 billones para aquella otra. Porque el Señor vino a redimirnos, a comprarnos para Él. No somos esclavos del pecado. No somos del enemigo. Somos de Dios. Somos de Cristo. Pero el Señor decía por medio del apóstol Juan, no se engañen, el que es de Dios hace justicia y ama a su hermano. No nos dejemos engañar. Si somos de Dios, buscaremos hacer justicia. Y no hay que ir muy lejos. Solamente hay que estar sensibles al Espíritu, porque el Espíritu Santo es que nos guía. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hablar? Es el Espíritu que nos guía para que hagamos justicia. Porque al final, Dios está buscando personas que crean en Cristo, en su sacrificio, que puedan recibir la gracia de Dios, de la limpieza de sus almas de manera gratuita, pero a Cristo le costó demasiado caro. Pero Dios entrega esa gracia, ese perdón, esa amnistía completa global a la humanidad, con tal de que reciban su gracia y decidan cambiar su manera de vivir. Ya no seguir sirviendo al diablo, no seguir esclavos del pecado, no abrirle más puertas al enemigo y comenzar a servir a Dios, a servir la justicia, a buscar conocerlo a Él, a tener comunión con Él en obediencia plena. Si nosotros decidimos obedecer a Dios, ser siervos de la justicia, es todo lo que Dios necesita para que su Espíritu haga la obra a través de nosotros. Por eso es que el diablo no puede contra una persona que vive de esta manera. No puede acercarse, no puede afectarle, no puede ni siquiera tocarle. Más cuando alguien que vive así se acerca a algún lugar, los demonios tienen que irse. Huyen despavoridos porque tú eres sensible y alguien se levanta en el nombre de Jesús, te ato, te reprendo y te echo fuera. Y tiene que irse. Porque no eres tú. Es que tú eres un vaso limpio. Es que eres un vaso de honra en las manos del Señor. Y el Señor te puede usar ahora para Él glorificarse como Él quiera. Para Él manifestar su poder en tu vida como Él quiera. Pero nosotros, ¿qué debemos ser?
obedientes, obedientes a la justicia, obedientes a la palabra, reconocer que somos esclavos. Jesús nos hace libres del pecado, verdaderamente libres, porque ahora servimos al Rey de la Gloria. Y el servirlo a Él es el mayor privilegio que un ser humano puede tener, porque tiene la mayor recompensa que alguien podría desear alguna vez. Bendito sea Dios. Permite el Señor que tu vida y la mía podamos recibir esta revelación que nos transforma nuestra manera de ser. Una verdadera revelación. Cristo ya vino. Cristo ya venció al diablo. Tú no tienes que pelear con el diablo. Ya Cristo lo venció. Tú tienes que pelear con tu carne. Tú tienes que obligarte a dominarte. Tú tienes que hacer morir tu carne. Hacer morir esas obras que ofenden a Dios y abren puertas al diablo. Tú tienes que hacer esas cosas. Tú tienes que mantenerte firme, dispuesto a ver dónde el enemigo trae un engaño para que no caigas. Despierto, alerta, siempre activos, pero descansando en la victoria del Señor. Descansando en la victoria del Señor. El enemigo no puede contigo porque el que está en ti es más poderoso, es más fuerte que él. Y nunca te va a dominar, porque el que está en ti te va a dar siempre el poder para vencer. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. No solamente tenemos el poder, sino que somos hijos, herederos, coherederos de Dios. Y la vida eterna, Dios nos la entrega. Es maravilloso. Es maravilloso. Vale la pena ser obedientes. Vale la pena por todos lados. Permitamos a Dios ahora que nos muestre qué áreas de nuestras vidas necesiten ser tratadas por el Espíritu de Dios en cuanto a revelar que hay allí algo que no debiera estar y la manera en que Dios ha dispuesto para Él actuar en justicia y liberarnos y limpiarnos, purificarnos y ponernos bien con Dios. Si deseas, cierra tus ojos y pídele al Señor que te muestre eso que Dios te muestra. Es para que se lo entregues a Él en arrepentimiento y pedir perdón a Dios. Y después que pides perdón a Dios con todo el corazón, con una disposición de no seguir ofendiendo a Dios en esas áreas, entonces disponte a obedecer lo que dice la palabra, los otros pasos que tienes que dar. Obedece, obedece. Tú obedeces y Dios se encarga de tu vida, de mantenerte cada día en victoria. Cada día conocerás el poder de Dios, cada día. A cada momento tendrás la voz preciosa, suave del Espíritu Santo que te habla, que te orienta, te dirige, te da sabiduría, conocimiento, inteligencia. El Espíritu Santo que está en ti cada día. Pero hazlo ahora. Pídele perdón a Dios. Si hay alguien que no ha dispuesto todavía su vida a Cristo, este es el momento. Hazlo ahora. Dile a Dios que te arrepientes de todos los pecados que has cometido. Pídele que te perdone. Pídele a Dios que la sangre de Cristo limpie tu alma, tu corazón. Pídele a Dios que te dé su Espíritu, que venga a morar a ti, para que tú seas una nueva criatura en Cristo. Y Dios te va a dar la fortaleza por medio de su Espíritu para que tú puedas vencer, para que tú puedas seguir adelante creciendo en la gracia del Señor Jesús y en todo conocimiento de Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, presento cada vida, cada palabra que tú le has mostrado, cada acción que deben tomar, en el nombre de Jesucristo. Y te pido en esta hora, oh Dios, que tú escuches sus palabras, sus oraciones. Mira sus corazones, Dios. En el nombre de Jesús, perdónalos. A quien haya de perdonar, perdónale, Dios. Y danos a todos esa gracia de la paz que viene de ti. Paz contigo y con los demás, aún paz con los enemigos. Da esa gracia a tu pueblo, de escuchar la voz de tu Espíritu, de comprender tus planes, de entender tus propósitos, Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, oh Padre, te rogamos que el poder de tu Santo Espíritu sea en esta iglesia, en esta congregación. El poder de tu Espíritu ahora sea liberando cada persona de todo yugo del enemigo. En esta hora seas tú por tu unción pudriendo todo yugo de sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha molestado a cualquiera de nuestros hermanos, en esta hora los reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro libertad para cada vida. Apertura de cárcel para cada persona que estaba encerrada en la inmundicia, en el pecado, en la injusticia, en el error. Apertura de cárcel, libertad. Y al que el Hijo liberta es verdaderamente libre. Padre eterno, que tu palabra sea siempre viva en nosotros, que podamos ser obedientes. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a todos a considerarnos siervos inútiles, que debemos estar tan atentos a cualquier detalle para no fallarte. Pero con tu poder seremos vasos dispuestos para honra, vasos útiles en tus manos, y veremos tu gloria en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Cualquier persona que sea aquí quebrantada de corazón, cualquier persona que haya sido abatida, cualquier persona que haya estado viviendo en tinieblas, cualquier persona que haya estado con tristeza desesperante, en esta hora, Padre, libérale. Haz que sea puesto a esa persona ese óleo de gozo, ese manto de alegría. En el nombre de Jesús, oh Dios eterno, cada persona aquí sea llamada árbol de Jehová, que da fruto para la gloria de Jehová, plantío de Jehová, árbol de justicia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate, Dios amado, glorifícate y llena cada vida del gozo de la salvación, del gozo de tu Espíritu y esa paz que nos hace enfrentar todo gigante con la seguridad y convicción de que la victoria es nuestra, porque estamos con el poderoso de Israel. Jesucristo es nuestro Rey, nuestro amo, nuestro Señor y Salvador. Que no veamos problemas, más bien que veamos a aquel que todo lo puede y podamos caminar confiados, tranquilos, dándote gloria. Gracias, amado Padre. Bendito eres para siempre. Aleluya. Te alabamos, poderoso y santo.